Muy buenos días, estimados amigos. Empezamos nuestro desenlace semanal número 2 del lunes 19 de noviembre de 2018 por Madre Libertad, Radio TV Online. Y nos vamos a referir en esta ocasión a la proforma presupuestaria 2019. Ya han habido muchos comentarios, obviamente, pero de todas formas es necesario dar nuestro criterio. Vemos, por ejemplo, para empezar, los ingresos asumen muchas especulaciones. Precio del petróleo demasiado alto, inversiones que se esperan pero que no hay ninguna seguridad, gastos continúan demasiado inflados, no se ve una reducción del tamaño del Estado, no se ve un sentido de austeridad como se había prometido, no se ve tampoco un cambio en la estrategia económica de este gobierno a pesar de todas las denuncias que se han venido haciendo desde hace mucho tiempo con respecto al gobierno pasado. En fin, si el gobierno actual quiere algo diferente, indudablemente tiene que hacer cambios en su estrategia. No se puede continuar con lo mismo que el gobierno pasado, que ha sido criticado y que ha sido denunciado por este gobierno, y esperar resultados diferentes. Es lamentable, pero no se ven esos cambios, al menos en la parte económica. En la parte política ha tenido ciertos aciertos, pero no completamente, porque también hay quejas con respecto a la actividad política de este gobierno, con respecto al gobierno pasado, al que ha denunciado como corrupto y ha denunciado particularmente muchas acciones, como por ejemplo las negociaciones con los chinos. Se ha repudiado ese tipo de negociación, especialmente de las preventas petroleras, y sin embargo no vemos ninguna diferencia, ningún cambio. En algo se hicieron ciertos ajustes pequeños y se nos prometen que van a volver a China, que van a negociar, y así están continuamente, pero hasta la fecha no hay ninguna diferencia notable. ¿Por qué digo que el precio del petróleo está muy alto? En primer lugar, es demasiado especulativo. Cuando se hacen presupuestos, se debe hacer un presupuesto de acuerdo al pensamiento hacia el futuro, no simplemente el pensamiento en lo actual, especialmente con algo tan importante como es el precio del petróleo. 58.29, basado en un elemento especulativo como es el riesgo político que actualmente se sufre internacionalmente debido a que Estados Unidos e Irán terminaron con un acuerdo que existía antes con respecto a sanciones contra Irán. Estas sanciones ahora están efectivas, sin embargo, notamos que no ha afectado la oferta y la demanda. Es decir, si ahora existe menos petróleo iraní en el mercado, hay más petróleo producido en Estados Unidos, Rusia, etcétera. Entonces no hay un imbalance entre la oferta y la demanda que justifique esa alza en el precio. Lo que hay es incertidumbre, pero esa incertidumbre puede terminar con la finalización del mandato de Donald Trump, o puede finalizar mañana o pasado mañana. Es decir, no se puede hacer presupuestos con precios especulativos. ¿Por qué? Porque si bien el precio del petróleo puede subir, también puede bajar. Lo que determina el precio del petróleo en realidad es la oferta y la demanda, y en ese sentido hay más oferta que demanda en el mundo. Y continuará así por mucho tiempo. Lo político, sea esto sanciones contra Irán en esta ocasión o guerra, etcétera, son cosas que no se pueden predecir cuándo va a empezar o cuándo va a terminar. Entonces,
tenemos un precio demasiado alto. ¿Por qué? Porque en el largo plazo, un precio normal del petróleo debe estar para el West Texas Intermediate alrededor de $50 por barril. Es decir, para nuestro petróleo ecuatoriano, un precio aún menor a $50 por barril. Esto significaría que si el precio del petróleo durante el año 2019 fuese superior a ese presupuestado, entonces habría un superávit, un surplus, habría un poco más de dinero que se lo podría guardar para años subsiguientes. Eso es lo que se hacía anteriormente, teniendo una política fiscal más recatada, más conservadora. ¿Qué es lo que necesitamos en nuestro país? Porque si es que al revés, van a quedar proyectos frustrados o truncados, es decir, se van a dar pérdidas, como lo ha visto este gobierno con relación al gobierno pasado. Lo que ellos mismos han denunciado, no queremos más elefantes blancos en nuestro país, que significan miles de millones de dólares en pérdidas, como tenemos, por ejemplo, la refinería del Pacífico. En eso nosotros no estamos viendo ningún cambio en estrategia. Me da la impresión que el gobierno simplemente ha querido salir del apuro haciendo una proforma presupuestaria y ver cómo se la ajusta durante el próximo año. Pero ingresos por concepto de concesiones, ¿en dónde están esas concesiones para hacer ese tipo de especulaciones? Significa también que si es que se esperan mayores ingresos, se esperan mayores inversiones, se esperan mayores ingresos por impuestos, lo cual es ficticio. Sin embargo, los gastos de la burocracia continúan prácticamente iguales y hasta en algunos casos puede ser que estén incrementándose, es decir, se sigue inflando la burocracia. Entiendo bien que el gobierno no querrá darse un disparo en el pie, eliminando muchas partidas, terminando el trabajo de algunos empleados, porque al siguiente día estarán en las calles protestando ellos y sus familias. Eso se lo entiende bien. Pero en cambio se posterga la educación y la salud y de todas formas tenemos otros afectados que estarán en las calles protestando, como ya lo han anunciado los estudiantes, por ejemplo. Y entonces se quejan los estudiantes politécnicos, se quejan los estudiantes de otras universidades con justa razón, porque con un gobierno de izquierda y con un gobierno de derecha también, no se puede postergar la educación ni tampoco el tema de salud. ¿Y por qué se posterga la educación y la salud? ¿Por qué el presupuesto para estos dos sectores es menor? ¿Por qué se retrasa al país en estos sectores? Simplemente porque no hay plata. Es muy sencillo. Ecuador, el gobierno ecuatoriano no tiene dinero. Tiene que utilizar 9.000 millones de dólares o más para servir la deuda. ¿Qué significa servir la deuda? Pagar los intereses. Y también la porción de capital correspondiente a ese año, en este caso 2019. Y para pagar, para servir esa deuda, hay que postergar los sectores de educación y de salud. Entonces, ¿por qué no se hace lo sencillo? Tratar de eliminar esa deuda cara que tenemos y reemplazarla por una deuda barata. Esto se ha venido repitiendo desde hace mucho tiempo, desde el principio de este gobierno. Y este gobierno debió haberlo hecho inmediatamente, en cuanto se posesionó. Es responsabilidad de este gobierno resolver los problemas que el gobierno pasado le dejó. Ya sabemos que heredaron no una mesa servida, más bien una mesa servida de deuda, sí, ya lo sabemos. Pero ¿qué está haciendo este gobierno para resolver esos problemas? Esa es la pregunta que la ciudadanía se hace. Eso es lo que queremos nosotros saber. Porque también sabemos que los contratos con los chinos son muy onerosos. La contratación de esa deuda es muy onerosa. Sabemos también que ha habido un elemento de intermediación cuando no deberían existir intermediarios entre Ecuador y otros gobiernos.
Precisamente se hicieron convenios de gobierno a gobierno para eliminar a los intermediarios. Entonces, ¿por qué tenemos un intermediario que se ganaba $4 por barril? ¿Y en dónde están esos $4 por barril ahora? Y sabemos que ese intermediario no estaba solo, pero eso es evidente, porque no de niño bonito le van a dar $4 por barril de intermediación a un señor que no tenía ningún antecedente petrolero. Entonces, ¿qué es lo que podemos imaginarnos? Que esa intermediación de $4 por barril es en realidad una coima que tiene que haber sido repartida. Entonces, si todo esto se ha denunciado, ¿por qué se continúa con lo mismo? Allí estaría el dinero para salud y para educación. ¿No les parece? Así, muy sencillo. Ahora que los mercados internacionales se abren a nuestro país, porque ya no tenemos el gobierno pasado, porque este gobierno dice ser diferente. Entonces, si tenemos acceso a crédito más barato, lo elemental es terminar con el crédito caro y reemplazar ese crédito por crédito barato con organismos internacionales. De allí saldrá dinero para el presupuesto. Allí yo veo que tendremos ingresos debido a que nuestros ingresos se van a caer, van a ser disminuidos. Crecimiento económico. Nos dicen que habrá un crecimiento económico de 1.5%. Igual nos dijeron que iba a haber crecimiento económico de 3% o más para este año. Y sin embargo, eso no ha sucedido. Vemos que tenemos una economía notoriamente estancada. En las calles todos se quejan, que no hay plata, que no hay circulante. Sin embargo, tenemos cosas carísimas en Ecuador, que es una inflación acumulada, me dicen, que hoy no hay inflación prácticamente en Ecuador o es mínima. Tenemos un estancamiento, eso sí sabemos. Pero tenemos una inflación que vendrá de años pasados, pero las cosas son caras en Ecuador, no son baratas. No podemos competir en precios con nuestros vecinos que no son dolarizados como Perú y Colombia. Nuestros precios se parecen a precios en Estados Unidos o en Gran Bretaña o en España. Los precios de las viviendas en San Borondón son prohibitivas para el bolsillo de los ciudadanos ecuatorianos honestos. A mí me da la impresión de que circula mucho dinero ilegal, mucho dinero que es de fuera de la economía y que por lo tanto no es contabilizada en nuestra economía nacional. Por lo tanto, nuestros factores, nuestros indicadores no reflejan la realidad que se ve en las calles de los ecuatorianos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El presidente de la República debe tomar cartas en el asunto. No debe quedarse simplemente en enunciados. No es suficiente denunciar al gobierno pasado como ya se lo ha hecho. Eso no es suficiente. Hay que hacer cambios. Y el primer cambio tiene que ser con referencia a la deuda. Tiene que hacer cambios en la manera de presupuestar. Esta crítica ya la he hecho desde el año 2008. En el año 2014 hablé de una bomba de tiempo, de la deuda y del déficit. Esa bomba de tiempo tiene que ser desactivada por el gobierno actual, pero no veo que esté haciendo eso. Lo que veo es que se está alimentando a esa bomba de tiempo, se está alimentando esa deuda, contrayendo deuda para pagar deudas. La necesidad de financiamiento sigue creciendo o queda más o menos a la par que el año pasado o que el gobierno pasado. Tenemos necesidades de financiamiento de cerca de 9.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares y pico. Eso también es déficit. ¿Por qué? Porque no hay plata para financiarlo. Hay que ir a buscar dinero para conseguir dinero y pagar estas deudas, porque recordemos que se necesitan 9.000 millones de dólares para servir la deuda. Entonces tenemos un país prácticamente sin crecimiento económico, con pajaritos en el aire,
creyendo en que van a llegar concesiones y por lo tanto va a haber mayores impuestos o mayores recaudaciones por impuestos, con un precio del petróleo alto, sumamente especulativo, que puede hacer que la marea esté a favor, pero puede ser que la marea esté en contra. Eso no es un buen presupuesto. El buen presupuesto se hace sobre cosas tangibles. Mientras tanto, no hay reducción del tamaño del Estado. Ya lo dije, entiendo por qué. Pero tampoco hay la venta de los activos. Se habló de las privatizaciones. Se enunció inclusive cuáles serían las privatizaciones de muchas compañías que a manos del Estado no han funcionado. Y sin embargo, ¿dónde están los prospectos? No los veo, yo los he pedido. Se los pido a Proecuador, pero brillan por su ausencia. Hasta la fecha no hay. Prometen para una fecha, luego postergan esa fecha y siguen postergándolo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se oculta o es que simplemente va a quedar esto en enunciado? Esta es una carga del gobierno, porque pierde credibilidad, pierde popularidad. ¿Qué pasó con los subsidios? Cometieron un grave error. No podían eliminar subsidios al mismo tiempo que eliminaron y condonaron deudas a grandes empresarios, grandes compañías y banqueros. Esto obviamente que es impopular, elemental, no sé quién aconsejó al presidente hacer eso, pero lo hizo al principio, con la gasolina super. Se eliminó el subsidio que no le sirvió de mucho porque simplemente el consumidor emigró de la super a la gasolina extra. Entonces los subsidios quedaron allí. La eliminación de los subsidios que fue anunciada tuvo que ser postergada porque es obvio que el presidente de la República no quiere perder su popularidad, que ya la está perdiendo y está perdiendo credibilidad. Es que el presidente de la República no puede hacer bromas con el Estado, no puede ser motivo de burlas, no tiene que hacer chiste con el Estado, porque eso es lo que justamente están esperando sus enemigos, eso es lo que están esperando los ahora contradictores del gobierno pasado, para decirle a usted que le importa un bledo el país. Que el país le importa un bledo. Eso no se lo puede decir ni de broma. Porque usted sabe eso. Usted habla de energía. Usted habla de física cuántica. Usted habla de espiritualidad. Y usted sabe que esas palabras se quedan en el aire. No se las lleva el viento. Quedan en ondas sonoras y le retumban en el oído a cada uno de los ciudadanos ecuatorianos. Con el Estado no se puede hacer broma. Porque unos lo interpretarán como bromas, otros no, pero en el universo quedan esas palabras como usted lo ha dicho, y el Estado no le puede importar un bledo. Señor presidente, usted ha dicho que denunciemos los actos de corrupción. Los actos de corrupción están siendo denunciados por muchos ciudadanos y yo he empezado a hacerlo también. Pero el resto está en sus manos. Esas denuncias no pueden continuar empolvadas, no pueden estar en el basurero del olvido. Usted tiene la obligación como mandatario de dirigir a sus funcionarios, de dirigir a sus asambleístas hacia la fiscalización verdadera del gobierno pasado, de tal manera que los ciudadanos ecuatorianos le crean, le sigan creyendo y le agradezcan por su contribución. Igual el fiscal, el contralor, asambleístas, todos los que están en funciones de control deben hacer su trabajo. Y los gobernantes actuales, los que forman parte del gobierno, tienen que marcar una diferencia con el gobierno pasado. Tienen que demostrarnos que en realidad son un gobierno diferente y que no exista duda en los ciudadanos ecuatorianos, que muchos de ellos empiezan a creer que no solamente existe incapacidad, ineptitud, sino
inclusive complicidad. Eso no es posible que continúe en el gobierno de Lenín Moreno. El presupuesto evidentemente que necesita una revisión. Ya va a pasar del debate en la Comisión Económica, que ha sido aprobado, al debate final. Si es que ese presupuesto es aprobado, yo le puedo decir al gobierno actual que tendrán que rectificar en el futuro. Precio de petróleo demasiado elevado, basado en especulaciones, pajaritos en el aire en concesiones, que todavía no hay ningún fundamento, crecimiento económico sin fundamento, por lo tanto, impuestos o crecimiento en impuestos sin fundamento, no hay baja en la utilización de los recursos del Estado en el sentido de que se está gastando más cuando se debería gastar menos. Es decir, el plan de austeridad no lo veo, si existe austeridad es muy pequeña. Cuando usted nos prometió austeridad, esa austeridad tiene que ser inmediata porque no se puede postergar a la educación y la salud, como usted lo verá y lo palpará en los días y semanas subsiguientes, porque por más que el ministro haya llamado a estos sectores a conversar, difícilmente los va a convencer de que tienen que esperar. La educación y la salud no pueden esperar, no pueden ser postergados, especialmente en un gobierno que dice ser progresista y en ningún gobierno de cualquier país que intente ir hacia el desarrollo. Y me imagino que eso es lo que es este gobierno. Un país gobernado por un gobernante que quiere progresar, que quiere que el país progrese. Eso significa ser progresista. Pero no se puede progresar, no se puede ser progresista sin educación, sin salud. No se puede postergar estos sectores y usted tiene la solución en sus manos. La eliminación de la deuda cara y su reemplazo por deuda barata. Si los colaboradores suyos que lo están asesorando y que le están haciendo el trabajo no pueden hacerlo, señor presidente, busque en el país a aquellos que puedan reemplazar a aquellos que no lo están asesorando a usted en el camino correcto del progreso de nuestra nación. Carlos Sañay de la Bastida se despide de ustedes con un fuerte abrazo. Muchas gracias.